más, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio acerca del ciclo repetitivo for o en español para. Aquí tenemos el programa C++, ya tenemos creado el archivo, se llama ciclo for. Primero que todo hay que escribir las librerías. En nuestro caso vamos a usar la librería include iostream, la cual es una librería general que básicamente se usa para crear cualquier tipo de algoritmo. La escribimos. Luego escribimos la otra librería que también usaremos, llamada namespace std. Tuvo un error de escritura, borramos. Es todo unido. Tenemos que darnos cuenta de estos errores debido a que son muy normales o por la rapidez de escritura. Listo. Después, para poder usar las funciones de sin y code, que son aquellos que trabajaron con PCI, que son sin sería leer y code sería escribir, tenemos que inicializar primero. Eso se llama declarar las variables. Usamos int debido a que las variables a usar son enteras, ya que existen diferentes formas de inicializar las variables. También inicializamos con, que significará para nosotros conteo. Más adelante lo usaremos. El método main, el cual vamos a usar, se tiene que usar para cualquier programa en C++, debido a que al ejecutar es necesario que este se encuentre. Lo inicializamos, sería it main, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos unos corchetes. Ahora vamos a poner lo que el usuario va a leer o va a ver en el momento de que se ejecute el algoritmo que estamos realizando. Para esto utilizamos code 2 menores que, y entre comillas escribimos lo que el usuario va a leer. En nuestro caso sería ingrese número. Al finalizar esto, colocamos en line. Esta función lo que significa es que dejará un espacio después que al momento de ejecutar se verá un espacio entre línea y línea. Además de eso, es importante recordar que después de cada línea se tiene que finalizar con punto y coma para que este algoritmo esté bueno. Ahora utilizamos el sin, el cual es la variable que va a leer el algoritmo. No se va a ver, pero sí es lo que va a leer. Aquí para que en sin utilizamos son mayores que, y ponemos número, que va a ser nuestro carácter a leer. Terminamos en punto y coma, como anteriormente les decía. Ahora vamos a usar el ciclo repetitivo que estamos trabajando para nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio básicamente es lanzar el resultado si el número incluido es primo o no es primo. Para eso utilizamos el ciclo repetitivo for. Escribimos for, abrimos y cerramos paréntesis. Entre esos paréntesis incluimos los argumentos.
para que sirva el for. Necesitamos una variable de tipo entero, por eso usamos el int. La variable que nosotros vamos a usar es la i y la inicializamos igual a 1 para que nos funcione. Ponemos punto y coma y este ciclo va a servir cuando i sea menor o igual al número que escribamos, que digitemos al momento de ejecutar nuestro programa. Listo. Volvemos y cerramos con punto y coma y ponemos el i más más. ¿Qué significa esto? Es decir, que el incremento que se va a hacer a ese número que vamos a colocar va a ser de 1 en 1. Y más más. Salimos de los paréntesis, ya tenemos el argumento que se va a usar en nuestro ciclo repetitivo. Abrimos un corchete y utilizamos el condicional if. Aquí es donde vamos a incluir el número, el módulo de i igual a 0. Esto es para que funcione correctamente el ciclo y nos pueda lanzar si el número es primo o no es primo. Abrimos paréntesis, dentro de los paréntesis vamos a copiar la condición, escribimos número, el módulo es representado por el signo de porcentaje, el i, que es la variable que estamos usando, es igual a 0. En C++, disculpen, en C++ se usan dos iguales para decir que eso está igualado a 0. Abrimos otro corchete y ponemos con más, es decir, que el número va a ser continuo de 1 en 1. El más siempre significa eso, que va a ser continuo de 1 en 1. El más. Punto y coma. Cerramos los corchetes que hemos abierto, porque todo que se abra hay que cerrarlo para que funcione, hay que estar muy pendiente. Cerramos el primer corchete, vemos que usamos dos corchetes, es decir, hay que cerrar los dos corchetes. Ahora ponemos otro condicional. Este condicional verificará el número, si el número que incluimos el divisor de ese es igual a 2. Si es igual a 2, el número es primo. Si no es igual a 2, va a ser no primo, debido a que los números primos son aquellos que son divisibles entre ese mismo número y el 1, es decir, entre dos números. El condicional, entre paréntesis, escribimos la condición, ponemos con, igualamos a 2, abrimos corchete, entonces ahora usamos el code. El code es lo que va a aparecer en el ejecutar. Ponemos un endline para que no se vea tan pegado lo que va a aparecer y aparezca por debajo de la línea. Esto es más que todo estética. Y ponemos entre comillas lo que va a aparecer en el momento de ejecutar. O sea, lo que pasó fue que si el divisor da el número y el 1, es decir, que da igual a 2, o sea, da dos números, va a escribir que el número es primo. Entonces ponemos aquí, el número es primo. El número es primo. Terminamos en punto y coma. Si no,
Si no escribimos, va a aparecer al momento de ejecutar otra en line abrimos comillas, entre las comillas escribimos lo que va a aparecer en el ejecutar al momento de ejecutarlo. Si no se cumple esa condición inicial, va a salir el mensaje de que el número no es primo. Punto y coma. Acá se nos había olvidado, también debemos terminar en punto y coma. Cerramos el corchete y ponemos un leer, pues eso lo uso en mi caso personal para que no se cierre al momento de decir si es primo o no es primo, no se cierre inmediatamente la parte de ejecutar, o sea, cuando bote la respuesta no se cierre enseguida. Ahora ponemos return, eso significa regresar. Esto lo ponemos debido a que el método main necesita regresar por medio de un entero, y en nuestro caso pondremos el 0. Cerramos el corchete que ya habíamos abierto anteriormente, lo cerramos. Ahora le damos, esperemos que esté todo bien, y le damos play para que compile lo que hemos hecho y verificar que todo esté bien. Le damos que sí. Entonces, si quiere construir, compilar, tenemos que esperar unos ciertos segundos a que se compile todo y así poder verificar lo que hemos hecho. Ya casi lo logra. Bueno, aquí salió la parte de ejecutar, o sea, lo que hemos creado en manera textual. Nos pide que ingresemos un número. Pongamos el 5. El 5 ya sabemos que es divisible por el mismo y por el 1, es decir, que es un primo. Debería salir que el número es primo. Es correcto. Ahora probémoslo con otro número. Lo probamos con otro número. Pongamos que sepamos que es primo, por ejemplo el 8. El número no es primo. Buenas, mi nombre es Ulises Gómez. Les voy a explicar un ejercicio de ciclos repetitivos en C++, de while, que significa mientras. Para este código, lo primero que debemos hacer es incluir la librería. En este caso, incluimos la librería utilizamos la librería más general, que es la iostream, y indicamos using newspace std. Luego
debemos declarar la variable. En este caso utilizaremos int por ser un número entero. Int igual 1 y que no se nos olviden los puntos y coma, porque si no nos saldrá error al ejecutar el programa. Int conteo igual 1 y los puntos y coma. Luego debemos colocar el método main. Este método es muy importante para en C++, ya que sin este no se podrá ejecutar. Main, abrimos y cerramos paréntesis y escribimos un corchete. Dentro de esto incluimos todo lo que se va a ejecutar en el programa. Utilizaremos code y sin, que sería leer y escribir. Code 2 menor que, y entre comillas ingrese el número. Aquí utilizamos dos corchetes y en line esto para que haya un salto de línea y no nos quede todo pegado. Luego sin, que es escribir 2 mayor que, y número 1. Luego utilizamos el while, que es el mientras. Entre paréntesis j menor que igual al número 1, cerramos y abrimos un corchete. Luego utilizamos conteo igual, volvimos a abrir el paréntesis, conteo por j, cerramos y el punto y coma. Utilizamos j más para que se incremente en 1. El punto y coma, que no se nos olvide. Y cerramos el corchete. Lo vendría leer, que es code, un salto de línea, volvemos 2 menor que, y entre comillas colocamos lo que queremos que nos aparezca. El factorial es, y luego conteo.
Aquí colocamos sin dos mayor que número 1. Esto para que al ejecutar el programa no se nos cierre. Tenemos un error de escritura, tenemos que tener en tenemos que estar pendiente de esto, porque si no el programa no se ejecuta correctamente. Y por último, retornar en ser, y cerramos el corchete. Ahí está nuestro código. Lo que debemos hacer ahora es ejecutarlo. Le damos que sí y esperamos a que se compilen los datos y se pueda ejecutar el programa. Nos muestra la pantalla donde nos manda a ingresar el número. Cogeremos el 25 y nos muestra el factorial. Volvemos a ejecutarlo para una mayor seguridad. Factorial de 4, que es 24. Bueno, esto fue todo. Un ejercicio sencillo de ciclo repetitivo con while. Gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Gil y voy a hacer un algoritmo en C++ de ciclo repetitivo. En este caso, la tabla de multiplicación. Lo primero que tenemos que hacer es incluir las bibliotecas. Numeral include la biblioteca más usada o la más global es iOS Trian. Esto va entre un menor que y mayor que, usando namespace std y cerramos comillas. Y cerramos al final con punto y coma. Esto es muy importante a la hora de programar. Luego procedemos a declarar las variables. Como es un entero, entonces con int. La primera es i igual a 1. Int número. Int límite. Int salida. Recordemos la importancia del punto y coma al final. Luego int main, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y abrimos corchete. Acá procedemos a la escritura del título, que es code. Code significa escribir. Esto lo hacemos entre comillas, el nombre el título del algoritmo. Tabla de multiplicación.
Al final colocamos un salto de línea. El salto de línea es un endline y cerramos punto y coma. Luego procedemos a la captura del número, al número que vamos a ingresar. Code menor que, entre comillas, ingrese el número a calcular su tabla de multiplicación. Cerramos comillas. Endline, punto y coma. Luego colocamos el sin, que es el leer, pero se escribe con un mayor que. Colocamos la variable número, punto y coma. Luego leemos nuevamente. Code, salto de línea, comillas, asignamos de 1 hasta, cerramos comillas, un salto de línea, line, punto y coma, y leemos el límite, la variable límite, punto y coma. Luego procedemos a la parte del cálculo. Do, que significa hacer, y escribimos code menor que, número menor que, escribimos entre paréntesis por, entre comillas, perdón, menor que, la variable i, menor que, comillas, igual, comillas, el menor que, y acá hacemos, colocamos el cálculo de operación, la cual vendría siendo la variable i multiplicando al número, esto entre paréntesis y al final un salto de línea, line, punto y coma. Luego el while, que significa mientras que, acá cerramos corchete, while, que significa mientras que, entonces entre paréntesis, mientras i es menor o igual que el límite, cerramos punto y coma. Ahora procedemos a la parte de la salida del algoritmo. Escribimos code y agregamos un salto de línea. Luego nuevamente code menor que, comillas, para salir presione una tecla y luego pulse enter, cierra comillas, le agregamos un salto de línea, punto y coma. Luego leemos sin, mayor que, límite, y retornamos
a 0. Acá es importante las comillas. Todo para que nos funcione bien tenemos que agregar la comilla. Y por último cerramos. Ahora lo ejecutamos. Le damos clic acá, veamos que sí, y acá nos sale. Entonces ingrese el número a calcular su tabla de multiplicación. Coloquemos el 5 y luego de 1 hasta, entonces de 1 hasta 10, enter. Acá un error, un pequeño error. Acá se me olvidó colocar una pequeña cosa, pero muy importante. Acá a la variable i le ponemos i más más. Esto significa el operador más más, que es, se le suma 1 a la variable i. Bueno, ahora sí lo ejecutamos, le damos sí. Acá nos sale. Ingrese el número a calcular su tabla de multiplicación. 5 de 1 hasta 10. Acá sale la tabla del 5 por 1 hasta el 5 por 10. Los datos son correctos. Ahora intentemos con otro número. La tabla del 4 de 1 hasta 10. Vemos que es correcto. Y el algoritmo ha servido. Bueno, mi nombre es Jay Barbides, pues hoy vengo pues a explicarles cómo el ciclo repetitivo for desde C++, Visual Studio. Pues para explicar el ciclo for, pues vamos a tomar un ejercicio como hacer un algoritmo de tal forma que arroje la sumatoria de los múltiplos de 5 en un rango en específico. Primero que todo, pues antes de empezar un proceso en C++, un algoritmo en C++, primero debemos colocar los parámetros del programa, más conocidos también como las librerías. Entonces, la primera librería que vamos a utilizar, pues la más relevante, la más importante, la que más se utiliza, es numeral include IOString. También vamos a colocar un parámetro, una librería, vamos a incluir la librería complex, que es la que nos permite pues realizar unos cálculos matemáticos que vamos a realizar más adelante en el ciclo que vamos a utilizar. Entonces, ahora ya colocamos los parámetros. Bueno, ahora hay que colocar el using namespace std, que es el que nos va a permitir nosotros que el programa funcione con el cout y el cin, que sería el escribir y el lea del programa. Entonces recordemos que debemos colocarle punto y coma al final, porque para identificar que la línea llegó a su final, para que no tenga problemas el algoritmo para poder ejecutarlo. Siempre debemos poner el punto y coma. Entonces ahora declaramos la variable de tipo entero, y las variables que vamos a utilizar serán n, m y pues sum. A sum la inicializamos en 0, punto y coma. Ahora procedemos a utilizar un método que es el método main. Declaramos con void, que es para que no retorne los valores iniciales. Iniciamos el proceso main, abrimos, cerramos, abrimos la llave. Esta línea que está aquí pues nos está indicando que es una apertura del proceso. Entonces nosotros lo cerramos para evitar problemas después de compilación, y pues empezamos a escribir todo lo que es desde el proceso. Entonces primero colocamos cout menor que, colocamos en comillas
digite el valor inicial, que es el valor del el primer valor del rango que se va a tomar. Ahora, pues entonces hacemos el salto de línea con endLine, punto y coma. El salto de línea lo que nos va a permitir es que cuando el programa se ejecute, él escriba esto primero, digite el valor inicial y la variable que la vaya a leer ahora, pues le haga un salto de línea y lo haga abajo. Entonces colocamos cin mayor que n, que es la variable que vamos a utilizar en ese tipo, en ese momento. Luego colocamos otra vez code menor que digite el valor final. Este valor final va a ser el valor final del rango con el valor inicial, y el valor final pues tenemos un rango donde vamos a tomar todos los múltiplos de 5 para sumarlos. Entonces hacemos el salto de línea, punto y coma, cin mayor que m, punto y coma, y pues ahí sí empezamos con el proceso de for. El proceso es el ciclo for. Entonces el ciclo for pues es un ciclo repetitivo que pues en este momento vamos a explicarles cómo será. Entonces abrimos entre paréntesis, declaramos la variable in de tipo entero, la variable i, inicializamos con n, que va a ser el valor inicial que nosotros colocamos, punto y coma, si i es menor o igual que m, que va a ser el valor final del rango, y i más, que significa que esto va a estar aumentado, va a aumentar el valor de i a medida que se realice el proceso. Cerramos con paréntesis, abrimos el proceso, enter, cerramos el proceso. Abrimos el proceso de for. Pues lo que se trata aquí, pues vamos a colocar ahora lo que es la sentencia if, que es para evaluar el programa, o sea, evaluar la función que nos están dando. Entonces, si i, tenemos un valor, si tenemos un valor de n, pongamos 1 en este caso, en el ejemplo que vamos a colocar, y un valor final de 10, es un rango de 1 a 10. Entonces, si i, declaramos a i igual a n, entonces sería 1. Entonces, i es menor que m, claro que sí, porque 1 es menor que 10. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, él baja de aquí, pasa de aquí, acá abajo, y lee la sentencia. Entonces, si, abre paréntesis, i, entonces, lo que significa esto es que si el resto del módulo o el residuo de la división entre el número que va a estar en i, entre 5, nos da una variable de tipo entero 0, entonces lo que va a hacer es escribir. Lo que vamos a hacer es, con escribir, entonces colocamos cout. Primero, antes de cout, perdón, hay que asignar el valor. La suma va a ser de sum más 1, más i, perdón, que es el que vamos a, que es el valor de, que es la variable que vamos a utilizar. Colocamos punto y coma. Luego, después de este punto y coma, lo que se va a hacer es, vamos a cerrarlo aquí, de que se nos olvide. Entonces, colocamos el ejemplo. Si nosotros ingresamos, como dije, de 1 en el valor inicial y 10 el valor final, entonces lo que va a hacer es, él asigna el valor de 1. Entonces, i es igual a 1, i es igual a n, que en este caso es 1. Entonces, i es menor que m, pero en este caso es 10. Entonces, sí, entonces 1, el residuo entre 1 entre 5 no es 0. Entonces, él se devuelve aquí. Y aumenta el valor de i en una unidad. Entonces, ahora sería 2. Entonces, vuelve acá. Y si i es igual a i, es 2 en este caso ahora. ¿Es menor o igual a 10? Sí. Entonces, él baja. Sí, entonces, 2 entre 5. El residuo tiene que, si es igual a 0. Entonces, en este caso, 2 entre 5 el residuo no es 0. Entonces, vuelve aquí, aumenta hasta una unidad. Entonces, ahora, i vale 2 más 1, ahora sería 3. Vuelve este proceso. 3 es menor o igual que 10. Sí. Él baja. Y pues lo que realiza. Entonces el resto 3 entre 5. Tampoco el residuo 0. Vuelve y sube. De aquí sucesivamente hasta el 5, digamos, hasta llegar al 5. Entonces cuando llega el 5, lo que hace es 5 es menor o igual que m. Sí. Entonces baja aquí. 5. El residuo entre 5 es 0. Sí, entonces cuando él hace este proceso, entonces asigna la suma, que la inicializamos acá arriba como 0,
Entonces, suma más i, que en este caso sería 5. El 0 más 5 sería 5. Y así sucesivamente hasta el 10 o hasta el rango que vayan a utilizar. Entonces, luego que colocamos eso, cerramos aquí, pues, damos code menor que, comillas, la sumatoria de los múltiplos de 5 en el rango ingresado es de un espacio, concatenamos con este simbolito que es el mismo de acá, que es menor que, colocamos el valor de la variable que sería sum y hacemos el salto de línea con el line, punto y coma. Luego, después que hagamos esto, colocamos el system pause, que es lo que lo produce para que el programa no se nos cierre cuando se esté ejecutando, para que podamos ver el resultado, punto y coma. Listo, aquí ya tenemos nuestro, entonces con esta llave que dijimos al principio, pues estaría cerrándose el ciclo, el inicio del proceso. Aquí se cierra el ciclo for con esto, con este se cierra el ciclo for. Y aquí se cierra, aquí viene el inicio del proceso, la apertura del proceso y aquí el fin del proceso. Entonces, los únicos que llevan llavecita en los procesos son los mientras que, el para y los si. Ahora, ejecutemos el programa para ver cómo funciona. Digite el valor inicial. Inicializamos en 1. Digite el valor final, un rango, pues digamos 20. La sumatoria de los múltiplos de 5 en el rango ingresado es de 50. Pero hay un pequeño error aquí con más. Continuar con la ejecución. Volvemos. Digite el valor inicial, 1 hasta 20. La sumatoria de los múltiplos de 5 en el rango ingresado es de 50. Es decir, entre ese rango están los valores 5, que dice que es múltiplo de 5, el 15, el 20, el 10, el 20, el 25, y la suma total de eso, perdón, desde el 1 al 20, ahí están los números del múltiplo, los múltiplos de 5, que son el 5, el 10, el 15 y el 20. La sumatoria de todo eso nos da 50. Entonces, esto cuando dice presiona una tecla para continuar, era lo que les decían con el system pause, que es lo que no nos permite que la pantallita se nos cierre. Damos enter, volvemos a ejecutar el programa. Como dijiste el valor inicial, 1 hasta 40, digamos, el rango. Entonces la sumatoria de los múltiplos de 5 en el rango ingresado es de 180. Es decir, él va a tomar en ese rango va a tomar el 5, el 10, el 15, el 20, el 25 y así sucesivamente todos los múltiplos de 5 hasta 40. Y pues así finalizamos el ciclo for, pues para una explicación. Espero que hayan entendido cómo funciona. Y pues muchas gracias por ver nuestro video. Y eso es todo. Hasta luego.